Esta es la Vía Apia, una de las calzadas que tomaban miles de romanos para entrar y salir de su capital cada día. Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, limpios y sucios. Y por aquí quiero empezar, con una cuestión que realmente me interesa. ¿Quiénes eran los antiguos romanos? Fuera de la ciudad se alineaban miles y miles de tumbas, de modo que antes de entrar a Roma ya te habías encontrado con los romanos, con los muertos, claro. Y las vidas de muchos de ellos comenzaron o acabaron lejos de Roma. Este es apenas un fragmento de la tumba de alguien llamado Esquinus. O Quisus es in Lusitania. Fue asesinado en Hispania. Esta dama era Usia Prima, sacerdotisa de la diosa egipcia Isis. Y ahí está su sonajero sagrado. Parece que te está mirando. Me entran ganas de decirle, encantada prima. Procedían de todas las condiciones sociales y de todos los rincones del imperio, y muchos de ellos habían sido esclavos. No son el tipo de personas en que solemos pensar cuando pensamos en romanos. Todos estos romanos vivían en el centro de un vasto imperio que se extendía desde la España actual a Siria y que dominó el mundo occidental durante más de 700 años. Nos guste o no, la antigua Roma sigue presente en nuestras carreteras, leyes y arquitectura. Seguimos recreándola en el cine y en la ficción, y cada año miles de nosotros venimos hasta aquí para ver de cerca sus monumentos e imaginar a los emperadores, a los ejércitos, a los gladiadores y, seamos honestos, también la sangre. Pero escondido por toda la ciudad moderna, en sus paredes, detrás de las fachadas e incluso en sus calles, hay algo mucho más difícil de encontrar, pero igual de cautivador. Las voces olvidadas de la gente corriente siguen ahí si sabemos dónde buscar. Calidius Eroticus significa señor sexo caliente. Este es un ménage à trois romano. Esto no fue solo un atraco, sino un asesinato en masa. Los romanos no solo grababan sus nombres y fechas en sus lápidas, no querían ser olvidados, así que dejaron sus pensamientos, sus logros e incluso la historia de sus vidas cinceladas en piedra. Una excepcional crónica de la vida de los romanos. He pasado casi toda mi vida con los antiguos romanos, pero no solo con los más grandes. Los emperadores, los políticos, los generales, los más distinguidos. Las personas que más me ha gustado conocer han sido las ordinarias, quienes tenían su propio papel en la historia de esta ciudad. Y lo que más me impacta es que aún podemos tener una conversación con ellas, incluso 2000 años después. En esta serie les daré voz nuevamente para reconstruir una historia muy diferente de la vida en la antigua Roma. Cruzaré las puertas de sus hogares para conocer familias ordinarias romanas cuyas vidas y posesiones pueden reflejar las nuestras de un modo sorprendente. Esto es un poco especial. No es una simple Barbie, sino la emperatriz Barbie. Bajaré a las calles donde la sociedad, la delincuencia, el sexo y el humor en su vida cotidiana nos muestra cómo era vivir en una antigua ciudad de 1 millón de personas. Los baños, el vino y el sexo, decía, arruinan el cuerpo. Cierto, pero hacen que la vida valga realmente la pena. Pero empezaré contando la verdadera historia de la Roma imperial, mirando más allá de la violencia y el espectáculo para hallar una ciudad global que buscó talento y tesoros en remotos rincones de la tierra. Un lugar donde todo y todos venían de otra parte. Estos son los romanos que me interesan. Bienvenidos a Roma.
Cuando llegabas a Roma en su apogeo imperial hace 2000 años, te encontrabas en una nueva clase de ciudad. Roma había sido una pequeña ciudad-estado, pero conquista tras conquista se convirtió en la capital de un vasto imperio. Un lugar en el que, por primera vez en la historia, 1 millón de personas de 3 continentes distintos intentaron convivir. Algo que sabemos sobre Roma es que no era solo una ciudad, sino un imperio. Y para nosotros eso significa ejércitos saqueadores, generales conquistadores y emperadores sanguinarios. Tendemos a olvidarnos de la gente corriente que vivió aquí, en el corazón de todo eso. El imperio los puso en contacto con todo el mundo, desde la actual Escocia hasta Afganistán, e hizo de esta ciudad un lugar más cosmopolita de lo que cualquier otra hubiera sido o volviera a ser durante siglos. Y siempre nos preguntamos, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿qué hizo el imperio por los romanos? ¿Y quiénes eran los romanos realmente? En la ciudad encontramos más pruebas de lo que esperaríamos por el impacto que la conquista romana tuvo en las vidas de la gente de a pie. Tan solo basta con que la miremos desde un ángulo un poco distinto. Uno de los monumentos más famosos del Foro celebra el momento en que un ejército conquistador volvió a casa. En el 71 después de Cristo, la ciudad detuvo su actividad el día del regreso triunfal del emperador Vespasiano y su hijo Tito, que habían acabado con una rebelión en Judea. Aquí tenemos el triunfante general Tito recorriendo las calles de Roma con su cuadriga para celebrar su victoria. Y en el otro lado tenemos el botín que se trajo a casa con él. Tito había aniquilado la rebelión, y aquí podemos ver el botín que trajo del Templo de Jerusalén. Fue un gran despliegue, pero lo que yo pretendo es intentar socavar un poco esa pomposidad y preguntarme cómo viviría eso el pueblo, los romanos ordinarios que vinieron a verlo, los que salieron de sus viviendas y vinieron a ver el espectáculo. Un triunfo como este pudo ser la primera visión del pueblo romano de todas las cosas que los ejércitos traerían al regresar tras sus lejanas victorias. Los botines, los mapas del territorio conquistado, las maquetas de los combates, hasta los árboles los desarraigaban y se los traían a Roma. ¿Cómo reaccionaría la gente? Algunos se quedarían sin aliento y otros abuchearían a los cautivos, o tal vez sus mentes estaban en otra parte. Un poeta romano recomienda los desfiles triunfales como lugar para ligar con las chicas. ¿Cómo se hacía? Pues según él, veías el desfile, dabas un codacito y decías, creo que eso de ahí es el Éufrates y eso de allá es el Tigris. No hacía falta saber nada, solo había que sonar convincente y acababas haciendo tu propia conquista. Resulta cómico, pero también refleja la forma en que las vidas romanas podían cambiar por el botín obtenido por el imperio. Esas chicas ya no solo verían aquello como algo bastante extraño, sino también emocionante. Pero, ¿qué trajeron los ejércitos romanos del imperio? La importación que causó el mayor impacto fue una en la que no solemos pensar, la de seres humanos. Son personas olvidadas, pero si nos tomamos el tiempo para escuchar, todavía podemos oír las voces de algunos de los millones que siguieron a los ejércitos romanos en la ciudad por todo tipo de razones. Esto es para mi hermano, Javibiano de Palmira. Soy Germanus, arriero de Regulus. Esto es para Diocles, campeón de carreras de cuadrigas de Hispania. Aquí tenemos a una joven esclava de 17 años, Frine, esclava de Tertula, africana, natural de África.
Esta la erigió un soldado para su esposa Carnuntila, nacida cerca de Viena, en la antigua Panonia. Lo extraño es que Carnuntila en realidad no es un nombre real. Viene del nombre de una ciudad de Panonia, Carnuntum, y significa más o menos mi chica de Carnuntum. Así que supongo que quizás la compró como esclava, la liberó, se la trajo a Roma y se casó con ella. Pero por desgracia, su chica de Carnuntum murió con apenas 19 años. Conmovedoras historias como esta nos esperan en todos los rincones de la ciudad y nos recuerdan los distintos modos de cómo podías nacer en el extranjero y acabar en Roma. Pero nos cuentan algo más. Estas personas no solo fueron traídas para servir a los romanos, se estaban convirtiendo en romanos. Una de las tumbas de la Vía Apia nos muestra otra cara de la historia del arco de Tito. Es una lápida de 3 hombres. Uno llamado Barica, otro llamado Sabda y otro llamado Akiva. Son típicos nombres judíos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la historia de Barica, Zabda y Akiva? ¿Cómo acabaron aquí? Si comenzaron sus vidas en Judea, ¿cómo terminaron como ciudadanos romanos en Roma? Es más sorprendente de lo que pensamos. A juzgar por las letras y cómo están escritas en esta piedra, fueron talladas en el siglo I después de Cristo. Y sabiendo eso, podemos sumar 2 más 2. Estoy casi segura de que estos 3 hombres participaron en la rebelión judía contra los romanos a finales de los 60 después de Cristo. Estos hombres entraron en Roma con el ejército de Tito como prisioneros de guerra. Debió de parecerles el peor momento de sus vidas al ser abucheados, pitados, con la gente tirándoles cosas. Pero quizá lo peor estaba por venir. Fueron subastados como esclavos y adquiridos por un hombre llamado Lucius Valerius. ¿Cómo sería su vida como esclavos? No lo sabemos, pero él los liberó y se convirtieron en nuevos ciudadanos romanos, con su nombre, Lucius Valerius, pero con sus nombres judíos todavía reivindicando su identidad judía. Esta es una de las maneras en que funcionaba la conquista romana. Traía esclavos, pero también finalmente traía nuevos ciudadanos romanos. Es un cuento de hadas con final feliz y una típica historia romana. Cuando hombres como estos eran liberados, no retomaban sus antiguas vidas en Judea. Permanecían en su nuevo hogar y es más, se convertían en romanos, con todos los derechos y privilegios que implicaba la plena ciudadanía romana. ¿Pero qué los retenía en Roma? ¿Cuántos de ellos había allí? ¿Y dónde vivían todos esos nuevos romanos? Para intentar dar sentido a esto, me reúno con un compañero en el Trastevere, que literalmente significa al otro lado del Tíber, desde el antiguo centro de la ciudad. Tiene fama de ser núcleo de inmigrantes en Roma, incluso ahora. En esta zona, el Trastevere, al otro lado del Tíber, era donde limitaba la antigua ciudad de Roma. Y es aquí donde hallamos la mayor evidencia de comunidades de inmigrantes, judíos, asirios. Supongo que si le preguntabas a un antiguo romano dónde está la zona más grande de inmigrantes de Roma, te respondía... Por el río. Por el río. Al otro lado. Parte de la respuesta a por qué una zona como esta podía ser tan cosmopolita radica en la historia de los esclavos como Barica, Sabda y Akiva. Los griegos pensaban que los romanos eran bastante raros por liberar tantos esclavos. Y convertirlos en ciudadanos. Sí, aunque fuera brutal, ser esclavo podía ser una especie de etapa en tu vida, como un aprendizaje. Llegabas como germano, te daban un nombre romano, aprendías latín, aprendías algún tipo de oficio útil para tu amo, este te liberaba y ahí estabas. Eras un ciudadano romano con una profesión, un nombre romano y un montón de contactos poderosos. Ya. Era tu entrada en la sociedad romana.
Ahora, si multiplicamos eso por los cientos o miles de esclavos que eran liberados, vemos que la naturaleza étnica de las personas que se consideraban ciudadanas de Roma estaba cambiando muy deprisa. Ser romano era una especie de vocación, un movimiento que atraía a otras personas. Esta fue una idea completamente nueva y en muchos sentidos el secreto del éxito del imperio. La palabra romano ya no hacía referencia a la ciudad de donde provenías, sino a algo que podías llegar a ser. Casi todo el mundo en Roma era descendiente de alguien que provenía del exterior, y no solo ex-esclavos. Eran personas que trabajaban en los muelles, constructores, prostitutas, campesinos, que habían venido a Roma porque creían que aquí podían comer lo que no podían comer en su tierra. Así que era una gran y caótica mezcla de gente que llegaba sin conocer a nadie. Tomaban rumbo hacia lo desconocido, hacia un lugar donde nada garantizaba tu supervivencia. Y curiosamente esa era una de las razones por las que Roma dejaba entrar a estas personas. Cualquier ciudad del tamaño de Roma necesitaba inmigración porque el número de fallecidos superaba con creces al número de nacidos. Roma era una ciudad malárica en la antigüedad, así que los que llegaban aquí no gozaban de inmunidad alguna. Cogían la enfermedad y en unos años habían muerto. Así que para que Roma mantuviera su tamaño necesitaba más población constantemente. Roma se tragaba a la gente. Era una ciudad que consumía personas y las escupía muertas. Quizá deberíamos dejar de pensar en los romanos como una nación o raza superior que conquistó el mundo, y en su lugar pensar en una Babel de personas desarraigadas y amontonadas muy lejos de su tierra, y con la esperanza de un futuro mejor, porque para los extranjeros Roma no era todo pesimismo. Supongo que a veces la gente venía a Roma buscando su suerte. Este es un epitafio escrito en griego, de un hombre de quien se dice que siempre estaba riendo, que siempre tenía una broma y que tenía talento para la música. Puede que formara parte de alguna banda, ¿no? Pero lo que esta piedra sí nos indica es que llegó a tierras itálicas, ex-asiaes, desde Asia, la Turquía actual. Indica que murió aquí cuando era joven y termina diciendo «toi noma Menófolos», en griego. Menófolos era su nombre. Bueno, puede que Roma consumiera personas y que fuera un sitio peligroso, un lugar sucio y plagado de enfermedades. Pero supongo que a un hombre como Menófolos las calles le parecían pavimentadas en oro. No todos los inmigrantes de Roma pertenecían a las clases más bajas. El Senado y el Palacio Imperial estaban llenos de gente foránea, al igual que las calles del Trastevere. Roma era internacional desde la base hasta su cima misma. Poco a poco, esta ciudad se fue llenando de menófolos. Con la llegada de gente nueva, la población de Roma se duplicó y volvió a duplicarse hasta superar el 1.000.000. Ningún lugar fue más poblado en Europa hasta en Londres de la época victoriana. Pensamos en Roma como una ciudad muy antigua. Pero hace 2000 años, este era un lugar novísimo. Debió de estar lleno de obras, nuevos edificios de alojamiento temporal. Debió de parecerse un poco a Dubái. Pero nos asaltan las dudas. Si tienes 1 millón de personas de todas partes, ¿cómo las mantienes con vida? ¿Cómo las alimentas? ¿Cómo mantienes ese vasto espectáculo multicultural en marcha? Alimentar a 1 millón de personas supuso todo un reto sin precedentes. En el centro de la ciudad moderna se halla un lugar que nos da una idea del colosal consumo en la antigua Roma.
Los lugareños lo llaman el Monte Testaccio, es decir, el Monte de las Vasijas Rotas. Yo lo considero uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios a nivel mundial. Lo conseguí. Esto es absolutamente extraordinario. Cada uno de estos fragmentos fue una vez parte de una antigua vasija romana. Lo más increíble de esto es que podemos comprobar que sí que es un monte de vasijas rotas. No hay tierra mezclada con otras cosas. Así que vemos de una manera bastante clara que estos fragmentos de cerámica han sido apilados. Es una montaña, no un montón. Es una auténtica colina, pero no hay nada natural en ella. Es un antiguo y enorme vertedero de basura compuesto totalmente por vasijas desechadas, por ánforas que contenían solo uno de los productos consumidos por Roma, el aceite de oliva, que se filtraba en las tinajas y las volvía rancias. Y estos eran los únicos envases que no podían ser reciclados. Estas pobres ánforas eran retiradas para romperlas con el pico y echarlas a la montaña, mientras que el aceite de oliva que contenían estaba presente por todas partes. Era clave en la vida romana. Lo utilizaban en la cocina, para crear perfumes, y los que hacían ejercicio los usaban en los baños para frotarse y lavarse bien. Y también era lo que usaba la pobre ancianita de la buhardilla que acababa de conseguir una lámpara de cerámica. Lo que venía en esta ánfora era su única fuente de luz por la noche. No es exagerado afirmar que Roma funcionaba con aceite de oliva. Este lugar ofrece a los arqueólogos la gran oportunidad de averiguar cómo llegó aquí. Llegó en enormes cantidades. Esto originalmente debió de ser... Incluso más grande. ¿Incluso más grande? Sí, y muy pesada. Ya. ¿30 kilos cuando estaban vacías? Vacías, sí. Mi maleta cuando está llena pesa lo mismo que esta ánfora vacía. Vacías, sí. Y lo increíble es que a menudo se puede saber de dónde procedía el aceite exactamente. Vemos que pone ARVA. Arva era el nombre de una ciudad a orillas del Guadalquivir. Por tanto, esta queda vinculada a una ciudad del sur de España. Una ciudad romana en el sur de España. Y el que hizo esta ánfora la selló con el nombre de su ciudad como diciendo, esto es un producto de Arva. Sí. Según estas marcas comerciales, casi todo el aceite de este monte provenía de Hispania y un poco del norte de África. Hoy, Italia es famosa por su aceite de oliva, pero en la antigüedad la mayoría lo importaban de otra parte. Lo fascinante de este monte es cómo podemos reconstruir las historietas cotidianas de estas vasijas y sus contenidos. En las costas hispánicas eran cargadas en barcos y si tenían suerte conseguirían traerlas. Pero había muchos naufragios entonces en el Mediterráneo. Llegaban a la costa, las descargaban, las colocaban en barcazas, las llevaban Tíber arriba hasta la misma ciudad de Roma, las volvían a descargar, las colocaban en almacenes, vertían su contenido en pequeños recipientes y las ánforas terminaban aquí. Aunque no lo parezca a simple vista, este es uno de los monumentos más impresionantes de Roma como ciudad imperialista consumidora que traía los alimentos que necesitaba a través del Mediterráneo. Y no solo aceite de oliva. Tras un corto viaje por el río Tíber, llegabas al puerto de Ostia. Hoy en día, Ostia es uno de los secretos mejor guardados de Roma y nos ayuda a descubrir qué importaba Roma y desde dónde. Martin Millet ha estado excavando cerca de aquí y juntos nos vamos a explorar una plaza fascinante junto al teatro a la que llamamos la Plaza de las Corporaciones. Bueno, Martin, aquí es donde hago mis tareas domésticas. Nunca lo olvidaré.
Si barremos las agujas de pino, hallamos mosaicos por todas partes, anunciando corporaciones que importan productos del extranjero. Stupatores. Cordeles. 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 Esta es la organización de los comerciantes de pieles. Sí. La Naviculariorum Lignariorum. Estos eran comerciantes de madera. Entonces, hasta ahora tenemos... Cuerda, pieles y madera. Encontramos por lo menos 50 de estos mosaicos. La mayoría de ellos nos indican tanto un lugar como un producto y nos llevan a una conclusión. Roma estaba siendo suministrada desde todos los rincones del Mediterráneo. La península itálica no era lo bastante grande para sustentar a la ciudad de Roma. Era una ciudad que demandaba recursos de todas partes. Esta fue una gran novedad en la historia occidental. Roma se había convertido en lo que ahora llamamos una ciudad consumidora a gran escala. Estos no eran productos de lujo, sino de primera necesidad: madera, cuero, aceite, vino y principalmente grano. Cuentan que Roma era una ciudad consumidora con una población que rondaba el 1.000.000, y eso implicaba 150.000 toneladas de grano al año. No sé cómo de grandes serían sus naves, pero necesitarían un montón de barcos para traer 150.000 toneladas de grano. A medida que la ciudad crecía, las actuales tierras de Sicilia, Libia y después Egipto se dedicarían a producir trigo para el pueblo de Roma. Cuando los barcos de grano llegaban a la península itálica, se corría la voz en Roma. La comida había llegado. Esto era algo que el imperio hacía por Roma, mantenerla viva. Pero hacía más que eso. Prestemos atención a la vida en esa ciudad consumidora. ¿Quiénes fueron los ganadores y quiénes los perdedores? Un aspecto muy interesante es cómo utilizaban este grano importado. Y eso nos lleva a pensar en el pan. No solo en comerlo, sino en hacerlo. Soy la segunda al mando aquí. Así. Vale. Sí. Confíen en mí para amasarlo. 200.000 ciudadanos romanos que vivían en la ciudad de Roma recibían cada mes el llamado subsidio de grano, una ración gratuita que oscilaba entre los 35 y 40 kilos de grano y que bastaba para hacer pan durante un mes para 2 personas. Este era un extraordinario privilegio de los ciudadanos de Roma. 200.000 de ellos recibían raciones gratuitas del Estado. Pero ¿cómo funcionaba? Muchos de ellos residían en viviendas de una sola habitación sin cocina, así que dependían del panadero para convertir sus 40 kilos en algo comestible. ¿Vas a probarlo? Sí. Probémoslo. Está bien. No está mal para un primer intento. No está mal. Además, es la maravillosa comida del pueblo. Esto es partir y compartir el pan. Ni siquiera te hace falta un cuchillo de pan para comértelo. Bueno, deberíamos desechar la idea de que esto era una especie de protoestado del bienestar. Claro que algunos pobres se beneficiarían del grano. Pero la caridad no era una prioridad para el emperador a la hora de invertir todo ese tiempo y dinero en distribuir este grano. A él le preocupaba la idea de que un pueblo hambriento era un pueblo descontento y un pueblo descontento era peligroso. El grano no se distribuía a los más pobres de Roma, sino que era solo para ciudadanos romanos. Tenías que ser un ciudadano para poder recibir ese grano, y eso convertía en una gran ventaja ser un pleno ciudadano romano. En cierto modo, esto nos revela que ser ciudadano romano era un privilegio al que los extranjeros podían aspirar, y ventajas como el subsidio de grano ayudan a entender por qué la gente quería ser romana.
Pero también observamos que todas estas cosas, el imperio, las importaciones, los nuevos ciudadanos, formaban parte del ciclo. Cuanto más crecía Roma, más consumía y más tenía que crecer el imperio para sustentarla. Entonces, ¿cómo cambió este consumo masivo la vida en Roma? Pues bien, este fue uno de los mejores momentos de la historia para ser panadero. Y es un panadero quien dejó uno de los monumentos más extraños de Roma, ahora escondido bajo una de las puertas de la ciudad. Es el mausoleo de un hombre llamado Marcus Vergilius Eurísaques. Había sido casi con certeza esclavo y era panadero y contratista. Debió de ganar muchísimo dinero con su trabajo. Si no, no hubiera podido permitirse una tumba como esta. Lo que hizo Eurísaques fue regalarse una tumba temática. En la parte superior de todo el monumento había escenas de la vida de la panadería. Amasar el pan, ponerlo en el horno, pesar el pan. E incluso estos extraños círculos y columnas de debajo serían reconocidas por los romanos como equipamiento de panadería. Probablemente los círculos sean las máquinas de amasar y las columnas los contenedores en los que se amasaba la masa. El escrito en latín dice: esta es la tumba de Eurísaques, panadero y contratista. Apparet. Es obvio. Esto lo podemos interpretar como un este es el monumento de un panadero. ¿Lo pillas? Y me encanta la forma en que seguimos pillándolo 2000 años después. ¿Pillamos que esta es la tumba de un panadero? Pues claro. Eurísaques podía bromear porque a él le había ido bastante bien. Su nombre suena a griego, por lo que es probable que viniera del extranjero y acabara siendo de esa clase de personas que se hacían ricas con las ganancias del imperio. Siento una tremenda debilidad por Eurísaques, pero dudo que todos los romanos sintieran lo mismo. Supongo que cuando algún acaudalado romano de toda la vida pasara por esta tumba, pensaría que era un poco hortera, como pensaría yo si algún futbolista de la primera división diseñara su tumba en forma de bota de fútbol gigante. La broma de Eurísaques nos recuerda que el imperio tuvo un efecto directo en cómo la gente se ganaba la vida en Roma. Se estaba convirtiendo en una ciudad de profesionales urbanos. Una de las razones por las que la antigua Roma nos resulta todavía familiar es que la gente desempeñaba una amplia variedad de oficios como nosotros, pero no debemos olvidar que aunque parezca evidente, esta era una de las maneras en que Roma era radicalmente nueva y diferente. En la antigua y pequeña ciudad tradicional, la idea era que los habitantes fueran personas polifacéticas. Los mismos hombres que combatían en las guerras, araban los campos y producían los alimentos de la ciudad. Pero en la Roma imperial, debido al enorme tamaño de la ciudad, tales labores fueron externalizadas. La comida ahora llegaba desde el extranjero. No era producida por agricultores locales. Y las fuerzas armadas que estaban estacionadas por todo el Imperio Romano ya no solo eran ciudadanos prestando servicios militares, sino militares de profesión. El imperio permitió, o más bien obligó a los romanos, a ganarse la vida especializándose. Podía ser comerciante de perlas, encargado de almacenes, o incluso peluquero de los ricos y famosos. Lo que esto hizo fue diferenciar de una manera completamente nueva a las personas. Si le preguntas a un egipcio o un griego quiénes eran, te daban el nombre de su padre o de su ciudad natal. Si le preguntabas al romano medio, estoy segura de que te decía cómo se ganaba la vida, y la prueba la tenemos en sus lápidas. Estos chicos trabajaron en la piperataria, es decir, en el mercado de la pimienta. Estos eran mozos de almacén, horreoreorum.
Y este hombre era Sagarius, un gran fabricante de abrigos. Una saga es el equivalente antiguo de una parca de lana. ¿Un gestor de cuentas? Esta es genial. Es una piscatrix, una pescadera. Y él, un trabajador del oro. Aquí hay una urna. Una urna para las cenizas de una señora llamada Celia Epire. Y ella era una auribestrix. Era una fabricante de prendas muy sofisticadas. Sorprende bastante cómo cada una de estas personas cuentan en sus lápidas lo que hacían. Bien, pues creo que debemos relacionar esto con las grandes dimensiones y el potencial anonimato de una gran metrópolis imperial. En un mundo sin carnés de identidad, sin pasaporte, sin certificados de nacimiento, ¿cómo sabías lo que eras o quién eras? Lo sabías por tu oficio. Soy Celia Epire, fabricante de ropa de lujo. ¿Cómo dejabas clara tu identidad? Diciendo, esto es lo que hago. Aquí es donde la Roma imperial me resulta realmente fascinante. Esta no es solo la historia de una ciudad que se enriquece a costa de otros lugares. Es la historia de un lugar donde la gente estaba probando una nueva forma de vivir. Llegaban de todo el mundo y se convertían en una pequeña pieza de este gran engranaje. Puede que no conocieras a tus vecinos y que estos no te conocieran a ti, pero todo el mundo buscaba nuevas maneras de dejar su huella y destacar. El imperio no solo ayudaba a la gente a ascender en el mundo, sino que ayudaba a los que lo hacían para demostrarles que lo habían logrado. Se crearon nuevas oportunidades para el consumo visible. El imperio ofreció a la mayoría de gente de la Europa occidental su primera experiencia con la pimienta, los limones y las cerezas. Un desabrido romano se quejaba de que la cocina había pasado de ser una mera función a un gran arte. El imperio transformó la experiencia sensorial de la ciudad. Había nuevos olores, nuevos sabores, nuevos colores. Y en ningún sitio queda más claro que en las elaboradas pinturas con las que muchos romanos adinerados decoraron sus paredes. En Pompeya está la que quizás sea la pintura romana más famosa de todas. Una escena bastante extraña con lo que parece un falo y una mujer amamantando a una cabra. Pero serían los colores lo que habría asombrado a un antiguo visitante aparte de la atrevida temática. Eso sí, no deberíamos cometer el error de pensar que los pobres romanos vivían en blanco y negro hasta que comenzaron a conquistar el Mediterráneo, pues contaban con todo tipo de minerales y plantas locales que les ofrecían pigmentos para pintar. Pero a medida que pasó el tiempo, se interesaron más y más por los insólitos colores brillantes que podían obtener de sus remotos territorios. Bueno, esta de aquí es una de las mejores versiones que existen de auténtico color rojo, el vermellón hispano. Un rojo bonito y brillante. Imaginamos que si venías a cenar aquí y el generoso anfitrión empezaba a enseñártelo todo, este podía decir, esta mujer de aquí está azotando a esta otra por esto y lo otro. Pero también podía decirte, es un rojo precioso, ¿verdad? De hecho, es vermellón hispano, importado especialmente desde Hispania. Lo pagué yo mismo como mejora. Vivimos en un mundo de colores sintéticos, brillantes y baratos, pero los romanos no. En Roma, los colores brillantes eran un lujo procedente del extranjero. Pero el deseo por ellos creó un nicho de empleos aún mayor para los romanos de a pie. A este hombre le apasionaba lo que hacía.
Erigió esta lápida cuando estaba vivo, vivos fecis, para sí mismo y para su familia, y representó en ella las herramientas de su oficio. Él trabajó como tintorero en la manufactura de los ceñidos. Y aquí tenemos los pequeños frascos en los que venía su tinte, las balanzas en las que él medía sus ingredientes y las madejas del material que teñía. Pero no era un tintorero cualquiera. En la parte superior nos indica su nombre: Caius Pupius Amicus Purpurarius. Era tintorero de púrpura. En Roma, el púrpura era especial. Provenía del Mediterráneo oriental y se extraía de pequeños mariscos. Resultaba espectacular y no se desteñía. Y no solo era caro, sino que su uso llegó a ser regulado por la ley. Si veías a un hombre por la calle con una toga, con una amplia banda púrpura, este debía de ser un senador, parte de la élite política, y posteriormente la única persona del imperio a la que se le permitiría llevar prendas enteras de color púrpura sería al mismísimo emperador romano. Se vigilaba el uso del color. Es como si la reina Isabel II fuera la única persona del Reino Unido que pudiera ir de rosa. Pero eso dice mucho sobre Roma y el Imperio Romano, que el marcador más visible del estatus político y social fuera algo procedente de la parte más oriental del Mediterráneo. No es de extrañar que Caius Pupius Amicus estuviera orgulloso de ser un purpurarius. La historia del color no es solo una historia del lujo, sino de la identidad, del poder que el consumo visible tenía para señalarte como alguien especial, tanto si suministrabas como si consumías. Todas esas importaciones te ayudaban a destacar. Al igual que las personas y los productos, también llegaban nuevos dioses desde los remotos confines del imperio. Podías tener tu propio estilo, tus propios gustos y tus propias creencias. Pero no nos dejemos llevar por el exotismo que el imperio ofrecía. Lo que el púrpura foráneo de la toga del senador nos indica es que podía ser completamente extranjero y romano al mismo tiempo. Los romanos tenían una forma de pensar sobre las demás culturas muy distinta a la nuestra. No debemos caer en el error de imaginar Roma como una especie de sensiblero crisol cultural. Exacto. Si llevabas ropa inadecuada se reían de ti. Si hablabas de forma extraña también. Eran muy convencionales y decían: aquí hay demasiados griegos. O los judíos no comen bien durante el sabbat y ese tipo de cosas. Sí, porque no comen carne de cerdo. ¡Qué tontería! El poeta Marcial hablaba sobre la puela, que no había probado una méntula romana. La chica romana que nunca había probado un pene romano. Era algo grosero y bastante desagradable también. Lo irónico es que el hombre que escribió esto provenía de Hispania. No se reían de otras razas, sino de los que no hacían las cosas al estilo romano. Aunque a esta ciudad venía gente de todo el mundo, no acababan en una Chinatown o en una Little Italy como tenemos en las grandes metrópolis actuales. Estas personas gobernaban el mundo. Eran senadores que gobernaban Portugal, Egipto, gobernaban a lo largo del Danubio y nunca volvían y decían: «Qué bueno lo que probé ese día». Hablaban acerca de los ingredientes que había por todo el mundo, pero lo que hacían con ellos, esa cocina como tal, tenía que acabar formando parte de la cocina romana. Ya. Tenían una ciudad que no se parecía a nada que hubiera existido antes. Contaba con una diversidad mucho mayor de gente, de costumbres, de lenguas, montones de ellas. Probablemente cientos de idiomas, al menos, se hablaban en la ciudad de Roma. Pero generalmente solo escribían en griego y en latín, ¿sí? Y un poco en hebreo. Exacto. Estamos hablando de la ciudad más diversa, cultural, étnica y religiosa que había existido jamás. Pero su forma de multiculturalismo se diferencia bastante de la nuestra.
Sí, había diversidad cultural, pero lo que no había era diversidad de culturas. Eso tiene una irónica lógica. Como toda la cultura romana era en sí una amalgama, no veían la necesidad de que existieran culturas alternativas paralelas, y menos aún de respetarlas. En Roma la diversidad no se basaba en la separación. No hubo un Chinatown o ni siquiera un barrio judío. De hecho, el romano medio se quedaría asombrado ante la manera en que nosotros tratamos de respetar y preservar las diferentes culturas. Aquí, la gente venía de todas partes. La comida llegaba de todas partes, los dioses eran de todas partes. Pero lo metían todo a la batidora y el resultado era romano. El imperio le estaba haciendo dos cosas a Roma. Exhibía todas las rarezas exóticas y lujosas del mundo exterior, pero al mismo tiempo, la distinción entre los romanos y los pueblos sometidos se disolvía con el tiempo. Finalmente, todos los hombres libres y adultos del imperio fueron considerados ciudadanos romanos. Para mí, existe un lugar que capta las contradicciones de la Roma imperial. Si el pueblo tenía un palacio aquí, ese era el Coliseo. Fue construido y financiado con los botines de la guerra judía como regalo al pueblo romano, y de algo no cabe duda. Algunos tuvieron que subir un montón de escaleras. Estoy en la única parte del Coliseo en la que se me hubiera permitido estar. Las mujeres, los esclavos y otros indeseables en el mundo romano tenían que estar arriba, cerca de los dioses. ¿Y cómo se vería todo desde la perspectiva de los indeseables? Por un momento no pensemos en sangre y vísceras, aunque de eso hubiera mucho. Pensemos en términos imperiales. Lo que se exhibía ante ti era lo mejor y lo más grande que el imperio podía ofrecer. A menudo la gente lo compara con los partidos de fútbol, pero en ese caso esta no sería la primera división, sino la Copa Mundial. Eran fantásticos combates con extrañas y exóticas criaturas. Animales que solo podías imaginar en sueños. Cuando este lugar abrió, llegó a haber rinocerontes corriendo por ahí. Este es un lugar donde podemos ver el imperio desde el punto de vista de la gente corriente. Esta persona veía el espectáculo y... Durante la pausa o mientras lo veía, él dibujaba la escena. La escena, sí. Lo que veía en la arena. ¿Qué tenemos aquí? Podemos ver animales salvajes, como una pantera. Ajá. Y dos osos. Exacto. Y un luchador, un bestiarius. Un bestiarius. Mira qué brazo tan musculado. Qué bíceps o lo que sea. Un hombre muy musculoso. Esto es fantástico, porque no solo nos muestra el punto de vista de un espectador, sino que también capta la sensación de estar aquí. Pero no estaba solo. A los romanos les encantaba dibujar a las bestias con que los asombraba el Coliseo. Ver por primera vez esos exóticos animales debió de ser impresionante. Y lo mismo ocurría con las otras estrellas del espectáculo, los gladiadores. Esta es una fantástica sorpresa para mí, porque es un casco de gladiador auténtico, el casco del gladiador fallecido de Pompeya. Pesa mucho, y cuando lo coges, ves que tiene una gran cresta y un busto de Hércules delante para asustar al adversario. No puedo ponérmelo, pero puedo hacerme una idea de cómo sería llevarlo puesto.
Te das cuenta de que es muy pesado y que ofrece una visión muy reducida, porque todo queda algo difuso, tanto por la visera como por la rejilla protectora. No acabo de entender cómo sabías dónde estaba tu maldito adversario. Y por otra parte, nos resulta increíblemente raro. Y creo que en eso estarían de acuerdo los romanos. La conclusión sobre estos gladiadores es que no se vestían como militares romanos. No eran el tipo de combatientes que veías si ibas a luchar contra los bárbaros. Eran vestimentas exóticas, raras y estrafalarias, pensadas para simbolizar el misterioso mundo exterior y la violencia que podía haber en él. En cierto modo, creo que lo que tenemos aquí es una especie de disfraz. Creo que les daría la sensación de que la gente venía a ver los trajes además de verlos a ellos. ¿A dónde voy ahora? No veo bien. En fin, cuando pienso en los combates de gladiadores, sé que algunos de ellos eran a muerte. Acababan muriendo, pero de manera cada vez más frecuente era un show, un espectáculo, un teatro. Para mí, se parecía más a la farsa de la lucha libre que a los verdaderos combates del boxeo. Y parte de los motivos eran puramente económicos. Podías tener cientos de gladiadores y al ser tan caros, no querías que te los mataran con mucha frecuencia. Aquí hay cierta disparidad de tamaño. Pero me temo que el tracio va a ser derrotado. Vaya, ha vencido el murmillo. Enhorabuena. Para los romanos, los gladiadores representaban una violenta fantasía del mundo exterior en su entorno. Pero hallamos una fascinante ironía en los orígenes de los hombres tras las máscaras. Aquí tengo un dibujo maravilloso, un dibujo antiguo de una lápida que se perdió hace ya mucho tiempo. Pertenecía a un hombre llamado Marcus Antonius Exocus, y nos decía que vino de Alejandría para luchar en algunos juegos de gladiadores organizados por el emperador Trajano. Y aquí hay otro texto de una lápida erigida por un hombre llamado Fusquinos, que era un provocator, otro tipo de gladiador. Su lápida está en griego y nos revela que él era egipcio. Los orígenes de estos gladiadores eran tan dispares como los de todo el mundo en Roma, pero sus historias reales eran mucho más mundanas que los exóticos papeles que fueron obligados a representar en la arena. Esto revela la engañosa apariencia de todo esto porque, bajo esa parafernalia, algunos gladiadores eran bastante hogareños, o terminaron siéndolo. Acabaron retirándose con una vida larga, esposa e hijos. Una de las lápidas más bonitas es la de este hombre, que vivió hasta los 45 años. Había venido desde Tungria. Era belga, pero la lápida se la erigió su esposa y el pequeño Justus, su hijo. Incluso Exocus, por exótico que parezca, pareció haber terminado su vida, a juzgar por su nombre, como ciudadano romano. Seguramente se retiró y vivió su vida en algún lugar del Imperio Romano, como Marcus Antonius Exocus. Un egipcio que representa el papel de un guerrero tracio para, después, asentarse como un padre de familia romano simboliza para mí toda la Roma imperial. El Coliseo dramatizó la aterradora y emocionante idea romana de que, en el exterior, todo era violencia, confrontación y rareza. Lo cierto es que el Imperio Real no solo estaba luchando en la arena,
sino también sentado en los asientos. Había zonas en el Coliseo reservadas para los gaditani, los gaditanos, para un senador de África y un jefe godo. En realidad, los aterradores bárbaros se habían convertido en romanos que estaban viendo el espectáculo como todos los demás. Entonces, ¿qué hacía el Coliseo? En apariencia mostraba al pueblo lo que obtenían del imperio, pero en un sentido más profundo les demostraba que encajaban en él. Si los que se mataban entre sí en la arena eran extranjeros estereotipados, eso implicaba que, si tú ibas a verlos, eras romano. Trataba de ordenarlo todo de un modo que tuviera sentido. La conclusión sobre el Coliseo es que era tanto un microcosmos de la ciudad de Roma como del Imperio Romano. Y nos ayuda a ver cómo los límites entre lo romano y lo extranjero eran cada vez más difusos. En Roma, por primera vez en la historia, asiáticos, africanos y europeos podían sentarse juntos como ciudadanos del mismo estado. Roma fue la primera ciudad global y contenía todas las contradicciones que las ciudades globales han tenido desde entonces. Era diversa, pero no tolerante. Los extranjeros enemigos eran crucificados, esclavizados y obligados a luchar en la arena, pero otros podían llegar a ser emperadores. La conclusión es que el imperio no distinguió entre romanos y extranjeros, sino entre los que se resistieron y los que se unieron. La pregunta clave en nuestra historia es, ¿cómo sería vivir en la principal ciudad del mundo, donde casi todos provenían de otro lugar? Muchos debieron de sentirse lejos de su hogar, de sus raíces, pero para otros había beneficios y éxitos que obtener y una emocionante, aunque desconcertante mezcla de nuevas ideas y distintas culturas y religiones. Fueras lo que fueras en tu lugar de origen, en Roma podías reinventarte. No es difícil imaginar los temores y preocupaciones de aquellos romanos corrientes. Fueran de donde fueran. ¿Cómo encajo yo aquí? ¿Quién sabe quién soy? ¿Quién me recordará cuando haya muerto? Tal vez a eso se debía su afán por escribir sus historias en sus lápidas. Nos están hablando deliberadamente a todos nosotros. Este hombre nos da conversación. Desconocido, dice. Hospes. Espera un momento. Resiste. Detente. Echa un vistazo abajo a tu izquierda. Ahí es donde están enterrados mis huesos. Mi osa. Yo era un buen hombre, un hombre amable, misericordis. Era un amante de los pobres, amantis pauperis. Por favor, viajero, por favor, viator, te lo ruego, no fastidies mi tumba. El nombre de este hombre era Gaius Attilus Euhodus, ex esclavo de un hombre llamado Serranis. Euhodus me suena a griego y nos dice lo que hacía. Era un margaritarius, un vendedor de perlas. Ese es quien está enterrado en esta tumba. Viajero, dice Viator, sigue ahora tu camino. Adiós. ¿Vale? Vale. En el próximo episodio bajaré a las calles de la ciudad para explorar las casas de vecinos, los barrios con mayor delincuencia y la vida en los bares y en los baños. Y escucharemos algunas de las voces romanas más peculiares nacidas de la sencillez de la vida comunal de la ciudad. Así es como debemos imaginar la ciudad antigua, con todos defecando juntos. Túnicas arriba, togas arriba, pantalones abajo,
¿Y una charla mientras?